Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Buen día, buenas tardes, no sé cómo será para ustedes. Para mí, en este momento es buen día. Eh, Espero que se hayan entendido los videos. Es muy importante tener en cuenta de que el mundo de los espíritus o todo este tipo de cosas que hemos estado hablando está directamente relacionado con lo que es la brujería, ¿no? El reino de Satanás tiene dos niveles: el nivel superior, que es donde operan los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, y el nivel inferior, que es donde están las personas que viven a espaldas a Dios o que se rebelaron en contra de Dios también. Entonces, digamos que este grupo de personas y seres espirituales eh, se mueven bajo una misma consigna, o podríamos decir la razón de esto es la rebelión, ¿no? La palabra clave es la rebelión. La persona o los espíritus que se rebelaron en contra de Dios eh, se mueven en el mundo de las tinieblas, digamos, o de la oscuridad, a través de la brujería. La brujería es el medio por el cual Satanás opera tanto en la vida espiritual como en la vida física. Entonces, por otro lado, es muy importante también destacar que todos los dioses de otras naciones y culturas que son considerados dioses paganos, eh, así también como la idolatría, como por ejemplo a San Expedito, al Gauchito Gil, todo ese tipo de idolatría, a María, a Pedro, a Juan, son manifestaciones de espíritus inmundos, ¿no? Que se manifestaron en un determinado lugar con la intención de que las personas le adoren, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe viene de una ciudad en Francia que es Guadalupe, la ciudad de Guadalupe. Ahí hubo una aparición de una supuesta virgen, la encontró una monja, y bueno, de ahí surge la adoración, ¿no?, a la Virgen de Guadalupe. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo comenzó la adoración, ¿no? La adoración, un demonio, un espíritu se apareció. ¿Por qué es un espíritu y por qué no es María? Bueno, porque María está esperando el arrebatamiento de la iglesia para ella resucitar de entre los muertos y volar junto con nosotros a la presencia de Dios, ¿no? O digamos al encuentro, a las bodas del Cordero, al igual que Pedro, Juan, todas esas personas que han hecho buenas obras o que eran fieles a Dios y le servían a Dios, están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Ellos no pueden, la Biblia dice que no pueden manifestarse a los vivos, los muertos no pueden manifestarse a los vivos, y eso lo vemos claramente allí cuando dice la palabra de Dios y nos cuenta, ¿no es cierto?, acerca de Lázaro. Se recuerdan que era un mendigo que estaba afuera de un palacio y mendigaba siempre, y bueno, un día murieron los dos. Uno fue llevado al Hades, que era el infierno, y el otro al seno de Abraham. Entonces ahí, entre otras cosas, ¿no?, entre otras cosas, porque es un pasaje bastante profundo, ¿no?, y muy lindo también para meditarlo, pero no es el tema ahora, sino que lo que quiero recalcar es que en los últimos versículos Dios le dice que los muertos, o ahí la conversación entre Abraham y Lázaro, y perdón, el mendigo, es de que es de que Lázaro no puede ir a los vivos, porque el mendigo, el rico le dice, yo tengo 5 hermanos, porque necesito que vaya Lázaro y le avise a ellos, así ellos no vienen a este lugar. Y Abraham le dice, no pueden ir, nadie puede ir de acá a los vivos. Ellos, los vivos, tienen, dice, a los profetas y la ley, ¿no?, o la palabra de Dios, que es lo que estamos predicando ahora, y los profetas sería en este caso yo, ¿no?, que estoy hablando la profecía mayor, que es la palabra de Dios. Entonces, los vivos tienen a los que predican, o a los predicadores, y la palabra de Dios, para tener el conocimiento con respecto a qué hay después de la muerte. Es lo que quiere decir eso. Entonces, es el medio entonces por el cual se manifiesta todo el imperio del diablo a los vivos, es a través de la brujería, ¿no? Eh, También vemos allí, no sé si ustedes se recuerdan, porque ya he hablado de este tema, pero en Hechos capítulo 8, verso 9 al 13, nos cuenta también acerca de un hombre
que se llamaba Simón y que era un brujo, ¿no? Y que tenía subyugada, podríamos decir, a toda la población, y le temían, dice la palabra de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces eso también nos da a entender de que los brujos o las personas que operan ya como sacerdotes en este área son personas que son sectorizados, ¿no? Los demonios, los espíritus trabajan en sectores y también a través del miedo. La brujería siempre va a operar a través del miedo. Por eso es que hablamos de esto con respecto más adelante de que el tema de la brujería en la iglesia, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿cómo la brujería en la iglesia? Claro, es que la brujería opera por el miedo y la fortaleza, digamos, es la rebelión. Entonces, ¿qué es lo que quiere la brujería en sí? La brujería lo que quiere es que la otra persona haga lo que yo quiero, ¿no? Entonces eso lo hace en base a el miedo, es decir, a través de la manipulación, ¿no? No sé si lo han escuchado, pero yo lo he escuchado. Si te vas de la iglesia vas a volver en cuatro patas, si te vas te va a pasar esto, si no obedeces te va a pasar lo otro, si no haces lo que dice el pastor te va a pasar así o te va a pasar así. Y en realidad hay cosas que sí son una gran verdad. Si uno desobedece, obviamente va a tener que pagar las consecuencias. Pero no lo debemos usar a modo de que la persona permanezca en los caminos del Señor, ¿no? Sino de que nosotros debemos procurar de que esa persona le sirva a Dios y esté en los caminos del Señor en base al amor, que es muy distinto, ¿no es cierto?, a la brujería. Entonces, es como yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Es como si usted tiene hijos y usted obviamente debe querer que sus hijos le obedezcan porque lo aman y no porque usted le va a pegar o les va a hacer daño. Entonces, de la misma manera, Dios no es un Dios manipulador, ni es un Dios tampoco que mete miedo para que me sirvan, para que aprendan. No, no, sino que Dios, la Biblia dice que Él nos trajo y nos trae con lazos de amor. Entonces lo que quiere Dios de cada uno de nosotros es que lo amemos y que le sirvamos por amor y no por miedo. Entonces cuando nos encontramos con ministros, entre comillas, pastores, ¿no? O predicadores que pretenden que la gente haga lo que ellos quieren, muchas veces utilizan la manipulación, ¿no? Incluso la parte psicológica. Yo me recuerdo que antiguamente, o por lo menos yo hacía de esa forma y sé que muchos lo hacían también porque yo lo aprendí de otros, se usaba, ¿no?, a la hora del llamado, después de la predicación, palabras como no se olvide de dónde Dios lo sacó, se recuerda cuando estaba perdido, y entonces uno como que toca las emociones para finalmente hacer que las personas hagan lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Que vengan adelante y se arrodillen y lloren, ¿no? Porque eso era en realidad lo que se pretendía en un momento, ¿no? Al menos de parte mía. Hasta que yo pude entender, ¿no es cierto?, de que Dios no es un Dios manipulador. Y alguien por ahí, un pastor, apóstol es ahora, me dijo que nosotros usábamos la psicología para atraer a la gente y me dolió tanto eso, ¿no? Porque uno siempre cree de que es Dios y cuando yo me hizo ver ese punto de vista, yo dije, claro, yo hacía que las personas vengan porque les estaba tocando una parte emocional de su vida, un recuerdo, y eso lo hacía llorar y lo ponía triste y venía adelante y lloraba. Entonces, bueno, gracias a Dios ya no lo hago, ya pudimos corregir esa parte del ministerio y pudimos entender de que la persona tiene que venir porque tiene que entender de que necesita de Dios y que necesita ser ministrado. Entonces, eso, como les decía, entonces, la brujería, ¿no? En la iglesia, la relación que tiene y cómo nosotros podemos estar operando bajo ese espíritu. Usted fíjese de que así como Dios obra, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo sobre las vidas de las personas que le obedecen, el diablo también obra a través del espíritu de brujería sobre las personas que le obedecen a él. Entonces, nosotros, los seres humanos, hemos sido creados eh, con podríamos decir, con, no sé si la facultad, la capacidad, o nosotros necesitamos estar sujetos a alguien, incluso a nosotros mismos. Entonces, cuando no tenemos en claro a quién obedecer, a quién estar sujeto, a uno de los dos nos sujetamos, ya sea a Dios como sea a Satanás. Entonces, cuando nosotros por naturaleza fuimos creados para alabarle a Dios, bendecirle y obviamente estar sometidos a Él, nosotros nos rebelamos en contra de Dios y automáticamente nos hacemos discípulos de Satanás. Entonces, eso es, al hacerse uno discípulo de Satanás,
comienza Satanás a usar la vida de la persona a través del espíritu de él, que es la brujería. Entonces decíamos que todo comenzaba a través de la rebelión. La persona no quiere obedecer a Dios y automáticamente se hace discípulo del diablo. Entonces es muy importante que nosotros estemos bajo sometimiento o bajo sujeción, ¿no? Y que podamos de alguna forma servir a Dios con todo nuestro corazón, sin obviamente perjudicar a los demás, ¿no? Y tengamos mucho cuidado con la parte esta de la manipulación, ¿no? La manipulación, tenga mucho cuidado con la manipulación, porque eso es brujería. Lo que se pretende con la brujería y con la manipulación es que la persona haga lo que yo quiero. Muchas veces lo hacemos a través del púlpito, muchas veces lo hacemos a través de las charlas que tenemos con las personas, amenazándolos y diciéndole, si le pasa, si usted hace esto, porque fíjese cómo será que a veces a la persona le agarra una enfermedad y uno dice, y por algo habrá sido, ¿no? Seguramente usted debe estar en pecado, porque siempre se usó, en la iglesia tradicional siempre se usó la culpa, ¿no? La culpa, es culpa de esto, culpa suya, porque usted hizo esto, porque usted hizo lo otro, y siempre se tiene a la persona subyugada, siempre se tiene a la persona con miedo, con temor, y es por eso de que hay muchos ministerios trabados, ministerios parados. Yo sé que hay mucha gente que está viendo este video, además de los del grupo de Acero Espiritual, también gente en YouTube que hace años que no coordinan, años que no predican, años que nunca se les dio la oportunidad para nada, sino que siempre se los ha tenido bajo el yugo del miedo y del temor, no porque el púlpito no es para cualquiera, no porque es una gran verdad, ¿no es cierto? Pero el tema es que yo no lo use como modo de manipulación. El púlpito obviamente no es para cualquiera, pero yo te voy a formar y te voy a enseñar para que vos puedas usar ese lugar. Entonces, cuando no se usa esa palabra y se usan, no, a ver si le doy y después usted viene enfermo, viene con este problema, viene con aquello, entonces hay una diferencia, ¿no? Entonces la idea siempre es formar, capacitar, instruir. Este videíto es medio cortito porque más que nada quería hacer el resumen, ¿no es cierto?, de lo que estuvimos viendo con respecto a los espíritus y cómo entran en uno, y cómo también nosotros debemos hacer para mantener la liberación o mantenerse limpios, podríamos decir. Entonces es muy bueno y muy importante que de cada tanto usted se haga una autoevaluación, ¿no?, sobre las actitudes que tienen. Se recuerdan que en uno de los videos hablamos con respecto a eso. Las actitudes que tenemos nos dicen cuál es nuestro estado espiritual. Entonces, hermanos, amigos, les deseo muchas bendiciones y de que todos estos videos hayan sido de mucha bendición. Vamos a comenzar con otros temas más adelante. Seguramente el miércoles o jueves ya tendremos los próximos videos para seguir trabajando. Amén. Dios les bendiga mucho y bueno, no se olviden de suscribirse al canal. Necesito que se suscriban para poder superar una cierta cantidad de suscriptores que me pide YouTube, para que se puedan, estos videos los podamos hacer en vivo y no grabándolos. Por ejemplo, hoy, para que usted más o menos se dé una idea, es viernes y esto va a salir recién el domingo o lunes en YouTube y en el grupo. Así que, hermanos, les encargo la suscripción y Dios les bendiga. Cualquier cosita me hacen un comentario o me envían un mensaje por WhatsApp. Así que Dios les bendiga mucho y gracias por esta oportunidad.